Buenos días, hermanos. Que Dios continúe derramando sus bendiciones sobre nosotros. Creo que lo pueden bajar un poquito el volumen. Siento. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Qué bueno verles, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Saludo a todos los que tenían mucho que no veía. Veo a Ivonne y a Pedro con su bebé y otros hermanos que están por aquí. No les conozco, pero bienvenidos todos a la casa de Dios. Bien, el tiempo avanza, uno ni cuenta se da. Yo espero que tengan un poquito de paciencia para el tema que queremos tratar en esta mañana. Esperamos que sea de bendición para sus vidas como lo ha sido para nosotros. Por eso inmediatamente vamos a Lucas capítulo 15 para leer algunos versos, una historia de una familia que hay allí y una situación muy particular a propósito de que estamos en noviembre, que es el mes de la familia, y aprovecho para recordarles que en la voluntad de Dios el domingo 5 de diciembre, si Dios nos lo permite, estaremos celebrando nuestro día familiar. Estaremos en un lugar que ustedes conocen, en Moca. Ese día habrá transporte para todas las personas que no lo tengan, solo tienen que indicar que necesitan transporte para entonces nosotros buscar, proveer suficiente para todas las personas que lo necesiten. Igual debe inscribirse con nuestra secretaria si desea que le reserven su almuerzo. Algunas personas llevan dieta y llevan su propia comida, no hay problema. Pero si usted quiere que le provean de almuerzo allá, inscríbase. Muy bien. Lucas capítulo 15, verso 11. Aquí está la historia de esta familia que todos nosotros conocemos. Dice: también le dijo, es Jesucristo que cuenta esta historia. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dios bendiga su santa palabra en esta mañana. Oramos. Eterno Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, queremos honrarte en esta mañana. En actitud de humildad nos acercamos a tu presencia, pidiéndote que perdones todos nuestros pecados por la sangre de Cristo derramada allí en la cruz del Calvario. Gracias, oh Dios, por la obra de Cristo en la cruz, por su triunfo resucitando de entre los muertos. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que dejaste con tu iglesia, que ilumina nuestro entendimiento para entender tu palabra. En esta mañana venimos deseosos de escuchar tu voz y de recibir las enseñanzas que esta historia familiar nos cuenta, para que seamos bendecidos por ellas y que tomemos las decisiones que pueden ayudarnos a resolver los problemas financieros en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Esta es la historia del hijo pródigo, o la historia que debió llamarse el hijo derrochador, que eso es lo que significa el término pródigo. Esta es la historia de un derrochador. ¿Usted conoce a algún derrochador por ahí? Casi en toda la familia hay una ovejita negra. Y eso es historia que uno casi siempre la conoce, pero muchas veces nosotros nos hemos comportado de esa manera y hemos
hecho un mal uso de recursos que Dios pone en nuestra mano. Y cuando eso ocurre en una familia, en la vida de una persona, siempre hay consecuencias. Pero también lo que el Señor Jesucristo está mostrando en esa historia es no solamente el problema en el que se metió este muchacho, sino cómo él logró salir de ese problema. Y de eso es que queremos hablar en esta mañana. Una de las características que hacen de la Biblia el libro de los libros y que lo coloca por encima de cualquier obra literaria es lo que se conoce como la relevancia de la palabra de Dios. Y lo que significa esto es que la palabra de Dios tiene vigencia en todos los siglos, en todas las culturas, en todas las nacionalidades. No importa el idioma que usted hable, ni el país donde usted viva, ni la situación económica en la que usted se encuentre, porque la palabra de Dios permanece para siempre, porque es eterna. Así que no importa en qué momento de la historia, hace más de 2000 años que el Señor Jesucristo contó esta historia. Sin embargo, aún hoy día, esas verdades son vigentes para nosotros. Así que vamos a ver 5 leyes que hay aquí, que cuando una persona la obedece, producen la destrucción económica. La primera ley es la ley del corazón infeliz. Lo vemos ahí en el versículo 12. Dice que aconteció que un día, hacia el 14, dice en el 12, comenzando en el 12, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde como herencia. Mire, en cualquier momento de la historia que un hijo le hace esa petición a su padre, o imagínese, para contextualizarlo más, imagínese que usted es el papá de la historia y que un hijo suyo le viene con esa idea. Usted tiene que respirar profundo y contar hasta 20 o 30 para usted no ofender a ese muchacho, porque ya él ofendió a usted con esa propuesta. ¿Usted se imagina eso? ¿Qué usted le diría? Faja de trabajar, es lo menos que usted le diría. O espérate que el Señor me llame a su presencia y no hay problema. Tú se te va a repartir tu herencia. O sea, es algo insólito lo que este joven está pidiendo. Y lo que denota con esta actitud, con esta expresión, es algo que él tenía en su corazón. Y lo que expresa esta actitud es que este joven tenía un corazón infeliz. Y esta es la primera ley. ¿Cómo se pone de manifiesto cuando una persona tiene un corazón infeliz? Generalmente usted se lo ve en el rostro, porque el rostro es el espejo del alma. Escuché a alguien decir en estos días, cuando usted le ve a la esposa que tiene cara de formato de persecución, eso significa que en esa pareja hay problema. Pero este joven no es que tenía una cara que indicaba su actitud, es lo que él expresa. Mire, este muchacho, piense en todo lo que él tenía en su casa. Su papá tenía ganado, su papá tenía tierra. Este muchacho tenía una casa donde vivir. Este muchacho tenía comida en su casa, las 3 calientes y las meriendas incluidas. Este muchacho tenía sirvientes en la casa que le daban asistencia. Tenía todo lo que una persona necesitaba para vivir cómodamente, porque era una familia acomodada. Sin embargo, en su corazón no se sentía satisfecho. Y esto es un problema serio, porque esa insatisfacción con la cosa que tenía lo llevó a tomar una decisión que lo puso en el camino de la destrucción económica y casi en la destrucción de su propia vida. Así que cada vez que un creyente
que un ciudadano del reino de los cielos obedece la ley del corazón infeliz, automáticamente está violando una doctrina bíblica llamada la doctrina del contentamiento. La gran mayoría de las personas que están atravesando por situaciones económicas difíciles se debe a la no obediencia de la doctrina del contentamiento. Dicen los expertos que entre el 65 al 75% de los matrimonios que tienen problemas financieros, o de las familias que tienen problemas financieros, se debe a que no han puesto en práctica esta verdad bíblica. ¿Qué dice la doctrina del contentamiento? Dice que tenemos que aprender a ser feliz, a ser agradecido, a estar satisfecho en el lugar económico en el que Dios nos ha colocado. ¿Quién decidió el país donde tú ibas a nacer? Dime. ¿Quién decidió la familia donde tú ibas a nacer? ¿Te hubiera gustado nacer en la familia de uno de los magnates dominicanos y tener todos los problemas resueltos? Hay gente diciendo que no. Pero eso lo decidió Dios. ¿Quién decidió los padres que tú ibas a tener? ¿Quién decidió la época de la historia donde tú ibas a nacer? Dios. Así que hay una cantidad de cosas que nosotros no decidimos. Dios decidió ponernos en una familia, en un estatus económico. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios porque existimos. Pero muchas veces el corazón nuestro no está satisfecho con lo que Dios nos ha dado. Y cuando una familia no se siente satisfecho con el nivel económico donde Dios lo ha colocado, ¿qué generalmente hace la gente para subir de nivel? Que comenzamos a endeudarnos, comenzamos a gastar más de lo que ingresa a nuestro bolsillo, y cada vez que una persona consume, gasta más dinero que lo que entra, termina en endeudamiento. Entonces, lo que le pasó a este joven fue que no estaba satisfecho con lo que Dios había provisto para él. Y lo que le ocurre a muchos creyentes es que no están satisfechos con lo que Dios ha provisto. Eso no quiere decir que tú no vas a estudiar, que tú no vas a tener deseo de progresar, que tú no vas a querer avanzar en la vida. Eso es lo que significa que lo que determina la felicidad de un ser humano no es la cantidad de recursos que posee. Jesucristo dijo que la vida del hombre no consiste en ¿qué? En la abundancia de los bienes que posee. Lo importante es que lo que Dios te da, tú estés agradecido. Y si mañana Dios te da más, tú sigues agradecido. Y si pasado mañana Dios te sigue bendiciendo, seguimos dando la gracia. Y si te pasa lo que le pasó a Job, que en un día lo perdió todo, entonces, ¿qué hacemos generalmente? Nos quejamos con Dios. Nos quejamos con Dios. Dios, pero ¿y por qué me quitaste esto? ¿Y por qué perdí mi trabajo? ¿Y por qué me botaron? ¿Y por qué perdí la casa? Hay que ver cuáles decisiones nosotros tomamos. Porque cuando ese sentimiento se aloja en nuestro corazón, nos lleva a hacer cosas que pueden ser catalogadas como locuras, decisiones como la que este joven tomó, y hacer ese planteamiento. ¿Por qué nosotros? Porque hay que entender por qué también llega ese sentimiento. Hoy día, estaba escuchando algunas estadísticas. Hay empresas de tarjeta de crédito que en el año 2014 tenían un presupuesto para publicidad de 229 millones de dólares cada 3 meses. Esas dos marcas que usted conoce muy bien, que siempre se promocionan juntas, 220 en el 2014. Si usted multiplica eso por 4, estamos hablando de que esas empresas invierten más de 1.000 millones de dólares anuales. Estaban invirtiendo en esa época para promocionar la tarjeta de crédito. ¿Y qué es la tarjeta de crédito? Un préstamo. Porque la tarjeta de crédito te permite gastar ahora y pagar después. Inmediatamente tú pasaste la tarjeta de crédito, tú asumiste una deuda. ¿Y tú sabes cuáles son los intereses de la tarjeta de crédito? 60% de interés mensual, anual. Son 5% de interés mensual. Y si te atrasaste, eso se multiplica. Y hay otra tarjeta de crédito que invierten más. Entonces,
toda esa inversión de dinero, ¿de dónde tú crees que sale? ¿De los bolsillos de los dueños de la empresa? No, eso sale de los bolsillos de todo el negocio, porque ellos toman una parte de lo que el negocio recibe y de los bolsillos del que usa la tarjeta de crédito. Y todo ese dinero se utiliza para lavarnos el cerebro a través de los medios de comunicación, para decirnos que es mejor gastar primero y pagar después, cuando lo que deberíamos hacer es ahorrar primero y comprar después. Porque si ahorramos primero y compramos después, no estuviéramos botando en el zafacón o dándole a otra persona todo el dinero que se paga como intereses, porque eso es lo que hacemos. Entonces, cuando no estamos satisfechos con lo que Dios ha provisto para nosotros, entonces nos metemos en problemas, buscamos una tarjeta de crédito, buscamos un préstamo, hacemos lo que sea y nos endeudamos, nos rebelamos contra la provisión de Dios y entonces decidimos proveernos a nosotros mismos con nuestra propia capacidad de crédito. Y cuando nosotros empezamos a proveernos a nosotros mismos con nuestra propia capacidad de crédito, terminamos en problemas, debiéndole a las 64 vírgenes. Yo no sabía que las 64 vírgenes eran pretamitas, pero es una expresión que se usa en República Dominicana para que usted entienda que hay gente que le debe a todo el mundo. Mire, mi esposa y yo fuimos invitados a una iglesia y estábamos hablando de este tema, del problema de la finanza en los matrimonios, porque es un problema sumamente común. Usted no se imagina cuando usted da consejería que usted se entera de las historias y del endeudamiento de las personas. Personas que a veces se endeudan de buena fe, a veces es un problema de una enfermedad y hay que buscar dinero para comprar medicina. O a veces es un problema de cualquier índole que hay en la familia. Pero estábamos hablando de este tema y al finalizar el tema se acercó una hermana y me dijo: ay, gracias, me gustó mucho ese tema. Mire, lo que pasa es que yo vivo abriendo un hueco aquí para tapar un hueco allá. ¿Usted sabe lo que significa abrir? Lo que ella estaba diciendo, abrir un hueco aquí para tapar un hueco allá. Es como la gente que en Estados Unidos cogen una tarjeta de crédito para pagar la otra tarjeta de crédito. Pero yo entendía perfectamente lo que ella estaba diciendo, porque hubo un momento en nuestra vida que nosotros estábamos también abriendo un hueco aquí para tapar otro hueco allá, cogiendo prestado por un lado para pagar deuda vencida. Entonces, cuando uno entiende lo que se vive en esa situación, usted puede, con la ayuda de Dios, salir de esa situación y entonces lograr traer paz a su vida financiera. Cuando nosotros nos endeudamos, lo primero que usted pierde es la paz. Y la paz es un regalo que Jesucristo nos dio. ¿Recuerda la palabra del Señor Jesucristo? Mi paz os dejo, la paz os doy. Y no como el mundo la da, yo la doy. Porque la paz que Jesucristo da es una paz que permanece para siempre. Pero el endeudamiento nos roba la paz. Entonces, dice la palabra de Dios, Proverbio 10:22, que Omar lo leyó esta mañana. La bendición Omar leyó otro, de Jehová es la tierra y su plenitud. Es decir, Dios es el dueño de todas las cosas. Pero dice Proverbio 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cada vez que en una familia, una pareja de esposos, quien sea, toma la decisión de endeudarse e inmediatamente pierde la paz, ahí no hay provisión de Dios, ahí no hay bendición de Dios. Entonces, tarea para los esposos: después que almuerce o después que cene, sáquese un tiempecito y siéntese con su esposa y pregúntele sinceramente: mi amor, ¿nosotros tenemos paz en nuestra vida financiera? La pregunta no es ¿tenemos mucho dinero o tenemos poco dinero? No. La pregunta es: ¿tenemos paz en nuestro hogar? ¿Estamos satisfechos con lo que Dios ha provisto hasta ahora? ¿O nos endeudamos tanto? Tenemos tanta deuda que aquí no hay paz. ¿Y tú sabes cómo se manifiesta la pérdida de la paz? Comienzan las acusaciones.
No porque tú eres la que gasta dinero, no porque tú eres un gastón, no porque tú coges tu dinero y tú vives queriendo resolver los problemas de todo el mundo, no porque todos los problemas de tu casa, de tu padre, tú quieres resolverle tú, no porque tú quieres ser el que te hace garante de todos los amigos. Tú comienzan las acusaciones y cuando nos estamos acusando, ¿qué pasa? Herimos a la persona que más amamos. Y cuando tú te vas al fondo, el problema fue que nos salimos de la provisión de Dios. Este joven tenía todo lo que necesitaba en su casa, pero quería más y violó entonces esa ley, que es la ley del corazón infeliz. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4 versículo 13: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Oiga bien, he aprendido. El contentamiento es algo que se aprende. Usted tiene que tomar esa decisión. Dice Pablo: yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué? Dice Pablo: porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Fíjense en qué momento es que Pablo dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces uno escucha a la persona citando este texto y lo sacan del contexto, queriendo decir como que el cristiano tiene poder para hacer cualquier cosa, porque todo lo puedo en Cristo. Como me dijo alguien: mira, estoy en un semáforo y viene alguien y se va en rojo y veo un sticker que dice atrás: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es eso de lo que la Biblia está hablando. Eso no es que tú puedes hacer lo que tú quieras, no. Pablo dice eso en medio de un tema donde Pablo está dando gracias por una ofrenda, haciendo acuse de recibo de una ofrenda que recibió, y en ese contexto diciendo: no importa mi condición, no importa que tenga mucho, no importa que tenga poco, yo siempre estoy contento porque yo lo aprendí. Hermano, la felicidad no depende de los recursos que tú tengas. La felicidad de un creyente es una decisión que nosotros tomamos. Yo decido ser feliz en la casa donde vivo, con lo que tengo, con el vehículo que tengo, con lo que Dios me ha dado. Esa es la decisión que debemos tomar, y eso nos va a evitar el caer en la violación de la primera ley, que es la ley del corazón infeliz. La segunda ley está en el versículo 12. Dice, la segunda parte dice: dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Cuándo quería él los bienes? ¿Cuando el papá muriera? No, él lo quería ¿cuándo? Ahora. Esa es la ley del corazón impaciente. Él lo quería, ese dinero que el padre, y lo grande que el papá se lo dio, que es lo más sorprendente. No, los padres no están para complacer a los hijos en todo lo que nos piden. ¿Usted le da a sus hijos todo lo que ellos le piden? No, usted no se lo da, porque usted sabe que hay cosas que él pide y que no le convienen. Usted le da a sus hijos las cosas que usted sabe que le van a bendecir. Sin embargo, el padre quería que este muchacho aprendiera una lección. Pero lo que pone de manifiesto es eso: ese dinero que el padre le entregó le pertenecía al joven porque eran bienes del patrimonio familiar, pero tenía que esperar. Tenía que esperar ¿qué cosa? Para recibirlo. Que se hiciera la repartición de la herencia. ¿Y cuándo se hace la repartición de la herencia? Cuando los padres se mueren. ¿Y cuándo se van a morir tus padres? Tú no lo sabes. Ojalá que no se mueran por ahora, pero tú no lo sabes. Entonces no estés contando con eso. Deja que eso llegue. Cuando te caiga la mano, entonces tú lo vas a recibir como una bendición, pero no antes. Así que el problema es que nosotros, los seres humanos, no queremos esperar tener el dinero en las manos. ¿Qué hacemos regularmente la mayoría de los dominicanos cuando necesitamos un electrodoméstico, un juego de comedor, un juego de aposento, una televisión, un carro o una casa? ¿Qué es lo que hacemos generalmente? Vamos a buscar dinero prestado. Nosotros compramos primero y pagamos después.
Pero los ricos ahorran primero y compran después. Por eso los pobres siempre son más pobres y los ricos siempre son más ricos. Porque los pobres piensan como pobres y los ricos piensan como ricos. Por eso alguien dijo, ser rico es mucho más barato que ser pobre. ¿Tú sabías eso? Porque cuando una persona es rica, tiene suficientes recursos y necesita un electrodoméstico, ¿qué hace? Bueno, ¿qué necesitamos? Vamos a ver los electrodomésticos que hay, lo que sea que tú quieras comprar. Una freidora de aire, por ejemplo, algo que está de moda. Bueno, pues vamos a ver todas las que hay, vamos a ver cuál es la que más nos conviene. Y si tú tienes dinero en la mano, ¿qué tú puedes hacer? Tú puedes pedir descuento. Y tú puedes comprar el artículo más barato que el que lo paga con la tarjeta de crédito o el que toma un préstamo. Imagínate una pareja, una familia, dos jóvenes que se casen en el mismo tiempo, que vivan en la misma estrato social y que estén ganando los mismos ingresos. La pareja de este lado va a comprar un electrodoméstico, lo toma a crédito. La pareja de este lado ahorra y compra al contado. La pareja de este lado va a comprar lo que sea, compra, toma el dinero prestado y esta pareja lo compra al contado. Cuando pasan 10 años, esta pareja que está de este lado, que siempre ahorró primero y compró después, tiene el doble o más de lo que esta pareja que está financiándose y cogiendo dinero prestado tiene. Y luego entonces se preguntan, ¿y por qué aquellos tienen lo que nosotros no tenemos si ganamos lo mismo y vivimos en el mismo nivel económico? ¿Por qué? Porque el que compra a contado consigue las cosas más baratas, pero el que compra a crédito paga el doble o más. Porque no solamente paga el precio del artículo, sino que tiene que pagar todos los intereses. Y eso ocurre por la violación a la ley del alma impaciente. La gente quiere el dinero ahora. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema del alma impaciente? Usted tiene que aprender, y tenemos que aprender a ser pacientes e implementar un concepto llamado gratificación diferida. ¿Qué significa la gratificación diferida? Eso significa que yo me sacrifico ahora y me aguanto el deseo de tener lo que deseo, ahorro para entonces recibir el artículo después. Si usted le pregunta a una persona, ¿le voy a dar 1,000 pesos ahora o 2,000 pesos cuando termine de este sermón? ¿Quién quiere los 1,000 pesos ahora? ¿Quién quiere 1,000 pesos ahora? Rápido. ¿Y quién quiere los 2,000 pesos al final? Eso se llama pensar poner en práctica la gratificación diferida. Nuestros padres, ¿qué hicieron? Se sacrificaron. Muchos de nuestros padres, miren, no fueron a la universidad. Muchos de nuestros padres no tuvieron televisión en su casa, no tuvieron todas las comodidades que nos da la modernidad. Se sacrificaron. Algunos solamente fueron a la escuela primaria. Y yo conozco casos de personas que cuando aprendieron a leer y escribir, su papá le preguntaron, mija, ¿ya te enseñaron a leer y escribir? Escríbeme tu nombre. ¿Ya tú sabes contar? Pues ya tú no necesitas ir más a la escuela, vete a trabajar. Hicieron eso con sus hijos. Nuestros padres no tuvieron la facilidad que nosotros tenemos. Ahora usted puede estudiar en la universidad. Los hijos míos toman clases online, sentado en la comodidad de su casa, con un vasito de jugo, con una merienda, y están tomando. Antes había que yo me iba media hora y a veces 40 minutos caminando a pie desde mi casa a la 1:30, porque antes de las 2 había que tener la escuela pública. Entonces, nuestros padres se sacrificaron con el deseo de que nosotros, la próxima generación, estuviera mejor. Los papás se sacan la comida de la boca para dárselo a los hijos. Y no le importa que los hijos estén recibiendo cosas que ellos no recibieron. Pero el deseo es que la próxima generación tenga mejor educación, tenga mejores condiciones y pueda lograr cosas que ni siquiera nosotros logramos. Ahora, ¿qué está sucediendo con la generación en República Dominicana? Que los padres de hoy día se está diciendo que esta generación actual, por ese endeudamiento excesivo,
sacrificó a sus padres en el pasado, que se sacrificaron para darle educación, para darle lo que nosotros no tuvimos, y ahora esta generación está sacrificando a los hijos solo para satisfacer ese deseo de complacer sus deseos en el tiempo presente. Así que sacrificamos a los padres y ahora estamos sacrificando a los hijos. En Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, había personas que se estaban comprando casas y endeudándose a 50 años. ¿Tú te imaginas alguna familia donde los padres andan alrededor de los 30 años y se endeudan a 50 años? Tú no solamente te estás endeudando tú estás endeudando a tus hijos y quizás hasta a tus nietos. ¿Por qué? Por no poner en práctica la gratificación diferida. Yo me sacrifico ahora para estar mejor mañana. La tercera ley que este joven violó, porque el tiempo avanza, es la ley del espíritu independiente. ¿Qué dice esa ley? Está aquí en el versículo 13. Dice: no muchos días después que el padre le repartió la herencia, muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Por qué razón tú piensas que el joven vendió todo lo que tenía, lo convirtió en dinero líquido y se fue lejos? ¿Por qué? Porque él podía haberse quedado por ahí, comprar un terreno cerca o la misma tierra, trabajar y comenzar su propia empresa y producir sus propios recursos para satisfacer los deseos que tenía. Pero ¿por qué tú piensas que se fue lejos? ¿Por qué? ¿No quería? Quería hacer lo que le daba la gana. No quería tener a nadie conocido cerca que le llamara la atención si lo veía haciendo cosas indebidas. Esa es la ley del corazón del espíritu independiente. Así se comporta la persona que obedece la ley del espíritu independiente, y ese espíritu independiente que lo lleva a la destrucción económica. Tú no puedes vivir de manera independiente. ¿Con qué se compara la iglesia? Se dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que todos nosotros somos miembros de ese cuerpo. Si tú separas un miembro del cuerpo, ¿qué pasa? No solo atrofiaste el cuerpo y le quitaste un miembro que es importante para todo lo que necesita, sino que ese miembro va a morir, porque va a dejar de recibir todo lo que el cuerpo le provee. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo donde Dios te trajo. Amén. No fuiste tú que viniste. Jesucristo que ha salido a buscarnos a nosotros y nos ha traído aquí, porque la iglesia cumple una función de una red de contención. Y en la iglesia tú puedes encontrar ayuda a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos está enseñando verdades que nos van a librar de caer en la esclavitud económica. Y yo no sé qué es lo que nos pasa a los varones dominicanos y latinoamericanos, que no nos gusta pedir ayuda. A diferencia de las damas, usted ve que las damas, yo no sé cuántos congresos, cuántas concentraciones, cuántas reuniones ellas hacen para que, y en esas reuniones y en esa capacidad que tienen de verbalizar todo lo que le está pasando, por lo menos se desahogan, pero se ayudan entre ellas y aceptan ayuda. Pero ¿sabe qué nos pasa a nosotros los varones? ¿Qué hacemos los varones dominicanos cuando tenemos un problema? Callamos y nos vamos a un rincón a sufrir solo. No se lo queremos decir ni a la esposa. Y tú sabes cuál es la excusa más tonta que usamos muchas veces. ¿Cuál es? Yo no quiero que ella se preocupe. Pero ¿qué dice la Biblia? Que cuando Dios formó a Adán y Eva, cuando Dios creó el matrimonio, lo convirtió en una sola carne. Mi hermano, los problemas que tú tienes son problemas de tu esposa y son problemas de tus hijos, porque las decisiones financieras equivocadas que nosotros tomamos afectan a la esposa y afectan a los hijos. Cuando tenemos éxito financieramente, generalmente la familia se beneficia y los hijos se benefician. Entonces tenemos un problema con los varones. Hermano, tenemos que admitirlo. Yo te lo digo porque yo he vivido eso. Estábamos una vez llevando a unos hermanos a Santo Domingo
y estábamos medio perdidos. Y lo último que yo quería hacer, ¿tú sabes qué era? Preguntarle a una persona, ¿y dónde que queda tal cosa? La mujer lo primero que hace es preguntar, pero nosotros los varones no nos gusta preguntar, no nos gusta pedir ayuda. Y en la Biblia tú ves ejemplos de familias donde se presentan problemas. Ahí del caso de la viuda, ¿te acuerdas? Segunda de Crónicas, que fue el acreedor, la esposa de uno de los hijos de los profetas. El marido muere y tenía una deuda y el acreedor dijo, dámelo muchachos, que esto lo voy a poner a trabajar para que me paguen la deuda. ¿Y qué hizo la viuda? Se quedó dando gritos sola. No, buscó que ayuda. ¿Dónde fue? Donde Eliseo. Y Eliseo, el líder espiritual, le dio la asistencia necesaria para que ella montara un negocio de venta de aceite con un milagro que Dios hizo proveyendo, y una botellita de aceite que tenía dio para llenar toda la vasija que tenía en la casa. Y Eliseo le dijo, ahora, cuando se paró la botellita de echar aceite, que se llenan toda la vasija, le dijo, ahora, vende el aceite y paga lo que debes. Pero en el Nuevo Testamento todavía hay un ejemplo más contundente. Es el ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nunca ha tenido ni tendrá problemas económicos porque Él es Dios y Él es el dueño de todo lo que hay en el planeta. Pero cuando el Señor Jesucristo estaba en Getsemaní, ¿tú sabes lo que hizo? Dice Mateo 26, 37 y 38, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí conmigo y velad conmigo. ¿Qué es lo que Jesucristo está haciendo en ese momento? ¿Tú crees que Jesucristo necesitaba a Pedro, a Jacobo y a Juan ahí para superar esa prueba que tenía? Él la superó solo. Pero está diciendo esto que es como un ejemplo para nosotros. Cuando estés en medio de una situación de dificultad, no te quedes callado, pide ayuda. Hermano, es mucha la humildad que tú necesitas para, en una situación donde tú estás desesperado, agarrar un teléfono y decirle a alguien, mi hermano, ¿tú quieres orar conmigo porque tengo un problema? ¿Tú quieres orar y contarle y abrir tu corazón? A veces es el orgullo lo que no nos deja. Yo no quiero que vean que yo soy tan débil, que no puedo con esta situación. ¿Pero por qué? ¿Por qué no pide ayuda? Si Jesucristo le dijo, vengan, estoy en un momento de tristeza, estoy en un momento de angustia, por favor, oren conmigo por esto. Eso es un ejemplo de humildad más para nosotros. Entonces, cuando tenemos problemas, ¿para qué estamos los líderes, los pastores? Hay hermanos de experiencia. Aquí están los pastores, aquí están los diáconos. Hemos hecho asistencia en consejería financiera, no solo en problemas de matrimonio, no solo en problemas espirituales, aún en los problemas financieros. Hemos ayudado a parejas a salir de esa situación. Entonces estamos disponibles para ustedes. Y uno se siente bien porque uno puede ayudar a otra persona. Hermano, nosotros hemos tenido muchísimos problemas financieros. Hemos tenido muchísimas deudas y Dios, en su gracia y su misericordia, nos ayudó a salir de ello. Y ahora uno ve estos principios y uno se da cuenta es que cometimos todos estos errores. Porque ¿sabe lo que pasa? Los problemas económicos no son problemas realmente. Los problemas económicos son las consecuencias de una serie de problemas que nosotros tenemos que no lo hemos resuelto. Los problemas financieros son la consecuencia ¿de qué? De la impaciencia. Quiero la cosa ahora y no me puedo aguantar. Son problemas de la insatisfacción del corazón. Son problemas que están aquí. Son problemas porque somos desorganizados. No nos planificamos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Quién de vosotros queriendo construir una torre, qué hace? El que quiere construir una torre se sienta y ¿qué? Y calcula a ver si tiene todo lo que necesita para terminarla. Porque si comienza y no tiene lo que necesita, ¿qué va a pasar cuando quede por mitad? ¿Qué va a decir la gente? Este comenzó a hacer esto y no lo pudo terminar. Este es un desorganizado. Entonces, muchas veces somos desorganizados. Tenemos problemas, no aplicamos la gratificación diferida. Tenemos problemas de comunicación en el matrimonio, no nos ponemos de acuerdo con qué es lo que vamos a hacer. Y el hombre está por aquí haciendo
deuda por allá y lío por acá, y la mujer por otro lado. Y a veces el esposo no sabe lo que debe la esposa y la esposa no sabe lo que debe el esposo, porque llegan a un acuerdo: mira, con mi dinero yo pago esto, esto y esto, y tú con tu dinero pagas esto, aquello y lo otro, y después nadie sabe lo que pasa con el dinero que queda. ¿Por qué no sentarnos a ver qué es lo que está entrando y cuáles son los gastos? Y nos ponemos de acuerdo y lo ponemos todo en la mesa y decimos que hay que pagar esto, vamos a priorizar, primero esto, ok, esto no se puede ahora, dejémoslo para el mes que viene, o dejémoslo para el año que viene. Usted tiene que tener metas a corto plazo y metas a largo plazo. Así que, varones, esto es para nosotros, pidamos ayuda, no te quedes callado. El primer mes, oye bien, esta es una alerta importante. El primer mes que tú no tienes dinero para pagar la comida, no la renta de la casa, no, que tú no puedes pagar al contado, comprar la comida, esa es la primera alerta para tú decir: oh, aquí hay un problema, aquí hay un déficit. Porque la casa tú generalmente tienes, tú llamas al inquilino: mire, tengo un problema, aguántame la semana que viene, aguántame al mes que viene, cóbrese un mes de ahí de lo que está en depósito. Pero tú puedes hacer eso con la comida. Tú le puedes decir a tus hijos: mis hijos, aguántense ahí para el día. No, tú tienes que buscar comida. Y tú tienes un bebé ahí, un niño que hay que darle leche todos los días, 2 o 3 veces al día. ¿Tú crees que tú puedes decirle a ese muchacho: mi hijo, date tranquilo, que mañana hay que... Tú tienes que resolver. Entonces, cuando tú llegas y el primer mes tú te das cuenta que tú tienes que estar financiando la alimentación, que es algo fundamental, entonces esa es la primera señal de alerta de que tú tienes problemas financieros. Busca ayuda, porque hay ayuda. Dice Proverbio 20:18: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Nadie llega al éxito solo. Hay un proverbio africano que dice: si tú quieres ir rápido, camina solo. Hay gente que son desesperados, que quieren llegar rápido. Ahora, si tú quieres llegar lejos, camina acompañado. Tú no lograrías solo lo que tú lograrías en un matrimonio. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Tú te quedas solo, aunque tú digas: no, porque es que en el matrimonio se gasta mucho dinero. Sí, pero todo se invierte ahí. Los solteros son la gente que más dinero gasta y la gente más inestable. ¿Por qué? Porque ellos no tienen obligaciones. Ellos no tienen que compartir con nadie. Una cosa, y perdón a los sectores, que se comporta muchas veces más egoísta, es el soltero. Te lo estoy hablando cuando en mi época de soltero, porque yo iba donde yo quería, me comía lo que yo quería y gastaba lo que yo quería. Cuando tú te casas, es lo que se cocinó ahí. Y no siempre te pueden satisfacer. Entonces, tenemos que buscar ayuda. Dice Pablo en Gálatas, terminando, Gálatas 6, 1, 2: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué cosa? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad, y este es el principio, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Estamos para ayudarnos. Finalmente, la cuarta ley es la ley de la mente desorganizada. ¿Qué dice? Segunda parte del 13. Se fue lejos a una provincia apartada y desperdició los bienes perdidamente. Este joven malgastó todo el dinero que tenía producto de la venta de su herencia. Así actúa la persona de mente desorganizada. Toda persona que desee tener éxito en el manejo del dinero debe aprender el arte de controlar el dinero. Controlar el dinero es un arte. ¿También? Hay muchas personas que el dinero lo controla a ellos, pero tú te tienes que enseñorear del dinero y no permitir que el dinero te controle a ti. El dinero es un buen esclavo. Paga esto, paga aquello, paga el agua, paga la luz. Excelente esclavo. Pero todo lo que tú lo mandas, él lo hace. Pero es un mal amo. No dejes que el dinero te diga lo que tienes que hacer. No te dejes controlar por el dinero. Y una manera en la que podemos lograr esta meta es elaborando un plan para controlar gastos. Deja que todo el dinero que te va a llegar entre.
No te preocupes por el dinero que tú recibes. De hecho, si puedes incrementar la cantidad de dinero cuando uno tiene deuda, hay que buscar la manera de hacer lo que hoy día está puesto de moda, un poco de emprendimiento. Tú tienes que sentar. Cuando tú tienes deuda, no solamente vamos a controlar los gastos, tú tienes que sentarte y pedirle como la viuda, ¿cuál es la botellita de aceite que Dios puso en tu mano? ¿Cuál es el método de producción? Estudiaste, tienes una carrera, aprendiste una profesión técnica, en esto yo puedo trabajar. Y muchas veces tú tienes que hacer un trabajo paralelo, adicional. Yo conozco personas que tienen una pequeña empresa en su casa y sin salir de la casa están produciendo dinero. Entonces hay que buscar la manera de organizarse. ¿Por qué razón tú crees que las personas se endeudan? Porque siguen haciendo las cosas de la misma manera siempre. Hay un momento en la vida que usted tiene que detenerse y decir, vamos a poner orden en nuestra vida. Si tú quieres estar mejor, vas a tener que hacer cosas diferentes. Tú no puedes continuar haciendo siempre lo mismo y esperar obtener resultados diferentes. Así que hay que traer orden al caos financiero. Si te empeñas en traer orden a tu vida financiera, entonces podrás explicar al menos uno de los 3 grandes misterios que hay en el universo. Oye, hay 3 grandes misterios que no se tienen respuesta. El primero es cuál es la naturaleza de la Trinidad. ¿Quién sabe cuál es la naturaleza de la Trinidad? Eso tú lo aceptas por fe, porque nadie lo puede explicar. El otro gran misterio de la naturaleza es ¿qué es un agujero negro? Tú sabes lo que es un agujero negro. Un agujero negro se traga hasta la luz, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo y tiene una concentración de masa tan densa que todo lo que pasa ahí, un planeta, una galaxia, se lo trae el agujero negro. Eso es un misterio. Nadie sabe lo que es esa fuerza. Pero el tercer gran misterio que tú vas a averiguar cuando pones orden es a dónde va el dinero que llega a tu mano todos los santos días del año. Ese es el más grande misterio. ¿Dónde va el dinero? ¿En qué lo gastaste? No llevan un registro. Estábamos en esa misma conferencia y me dijo un señor, ay, yo tengo ese mismo problema. Mire, yo soy contable, él era contador. Dice, yo le manejo millones a la empresa donde yo trabajo, pero con el dinero de mi casa, y el dinero nada más hace llegar a los bolsillos y ya, por ahí se va. Cambia una papeleta de 1,000 pesos o de 2,000 pesos y échate en los bolsillos y tú verás que más dura una cucaracha en un gallinero que eso en los bolsillos. Entonces tenemos que poner orden. Mira el ejemplo de Dios, mire la creación. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo, que Dios creó? En el principio dice que creó Dios los cielos y la tierra estaba como desordenada y vacía. Había un caos en el universo. ¿Y qué fue lo que primero que Dios creó? No, lo primero que Dios creó fue la luz. O sea, lo primero que tú haces cuando quieres ver qué hay en el cuarto de los regueros, tú prende la luz. Cuando tú quieres ir al cuarto de los hijos tuyos y ves qué es lo que hay ahí, tú tienes una semana que no entras, tú prende la luz y cuidado con lo que tú te vas a encontrar ahí, te puede asustar. Entonces lo primero que tú tienes que hacer para poner orden en tu vida financiera es prender la luz. ¿Y tú sabes lo que significa prender la luz? Vamos a sentarnos y vamos a ver en qué se está gastando el dinero. Si tú no tienes mucho conocimiento para manejar un presupuesto, te resulta complejo, toma una libretita, échate en los bolsillos y cada 5 pesos que tú gastes, 10 pesos por día, tú lo vas anotando. Y al final de la semana entonces tú te sientas y dices, ok, esto se gastó en comida, esto se gastó en electricidad, esto en esto, aquí. Entonces por lo menos tú lo clasificas y comienzas a ver cuánto se gasta en cada cosa, dónde tú puedes hacer recortes, dónde hay desperdicio y poder entonces comenzar a poner orden. Eso es lo primero que debemos hacer si queremos saber a dónde va el dinero que llega a nuestras manos. Tenemos que sentarnos papel y lápiz y comenzar a escribir en qué uso el dinero cada semana del mes. Dios es un Dios de orden y espera que sus hijos reflejemos el carácter de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas. Debemos traer orden a nuestra vida en el área de la finanza de la misma manera que lo hicimos en la vida espiritual. Nosotros vivíamos una vida espiritual desorganizada cuando vivíamos sin Cristo. ¿Y qué fue lo que hicimos? Entendimos
que teníamos que poner nuestra relación con Dios en orden y vinimos a Cristo. Pues eso mismo hay que hacerlo en la vida celestial. Si no somos capaces de poner orden en nuestra vida en el área de la finanza, la ley de la mente desordenada nos llevará a la misma condición en que se encontraba el joven de la historia que el Señor Jesucristo contó. Al final, ¿cómo terminó? Sin amigos, sin dinero, sin comida. Y tuvo que hacer un trabajo que era repugnante para un judío. ¿Cuál fue el trabajo que consiguió? Criando cerdo. ¿Tú sabes con qué se compara el trabajo de criar cerdo para un judío que sabe que un cerdo es un animal inmundo que está prohibido ni siquiera tocarlo? Es casi lo mismo que ir a trabajar en la cloaca, a manejar todo eso. Es un trabajo que no todo el mundo lo quiere hacer. Ir a destapar plomería, trabajando en eso. Pero ningún trabajo que sea legal es un trabajo indigno. Si tú tienes que hacer el trabajo, por más humilde que sea, para salir de esta situación de la deuda y poner orden, nos veremos más adelante porque ya no puedo tomar más tiempo. Entonces, hay que traer orden. Finalmente, solamente la voy a mencionar, está la ley de la siembra y la cosecha. El hijo pródigo sembró un corazón infeliz, sembró un alma impaciente, sembró un espíritu independiente y sembró una mente desorganizada. Y como sembró todas esas cosas, ¿qué cosechó? Eventualmente pérdida de provisión, de poder, de prestigio, de pureza personal. Perdió todo el dinero producto de la venta de los bienes que recibió como herencia. Al salir de su casa paterna, de la manera en que lo hizo, mostró la clase de persona que era. Y la forma como manejamos el dinero en nuestra vida está mostrando algo que hay en nuestro corazón. Finalmente, Gálatas 6:7 dice la Nueva Traducción Viviente: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Hermano, todo lo que nosotros hacemos es como una siembra. Toda nuestra conducta, todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones es algo que estamos sembrando, y posteriormente, cuando viene la avalancha de problemas, es la consecuencia de lo que sembramos. Pero si organizamos nuestra vida, si buscamos la dirección de Dios, si aprendemos estos principios, si vemos luego lo que hizo este joven, que se puso a trabajar, que fue diligente, que pidió perdón, que se arrepintió del error que cometió, entonces fue restaurado a su situación. Finalmente, tú tienes que hacerte esta pregunta: ¿de qué yo me tengo que arrepentir? ¿Cuál es el error que yo cometí para meterme en los problemas de deuda en que me he metido? Tiene que poderlo identificar, tiene que poder ir a la raíz del problema. Porque hasta que tú no llegas a la raíz del problema y no resuelves el problema de raíz y no reconoces este fue el pecado que cometí y le pides perdón a Dios por ese pecado, no vas a comenzar a salir de esos problemas. Hermano, que Dios nos ayude, bajo la guía del Espíritu Santo, a identificar cuáles son las leyes que estamos violando en el manejo de estos recursos, y que Dios nos dé la gracia suficiente para salir de ellos. Dios nos bendiga. Amén.